El texto de Mateo que hemos tomado para la meditación de hoy es tomado del capítulo 21, versículos 33 al 46, conocida como la parábola de los viñadores homicidas. Y sobre ella vamos a hacer una reflexión del texto y alguna meditación para el día. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Mateo 21, 33, 46. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados de mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo, y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que les entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esa razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y les será dado a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús les decía por ellos y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Más que una parábola, que se conoce como la parábola de los viñadores, es una especie de alegoría. Y en ella encontramos ese diálogo entre Jesús y sus interlocutores, tratando de profundizar y llegar justamente a un punto, al punto que quiere llegar. Cuando se habla de alegoría es una especie de historia que nos ayuda más a entender casi de una manera exacta una realidad que se está viviendo en ese momento, que era la realidad que estaba viviendo Cristo. Entonces es más que una parábola, decimos una alegoría, y hay algunos elementos que son verdaderamente claros para entender esto. Vamos a numerarlos en orden, no necesitamos memorizar el orden, pero simplemente es entender los puntos que nos presenta. Hay más de 10 puntos que nos muestran en qué se parece esa parábola a la realidad que está viviendo en ese momento Jesús y de la que quiere hablar. Cuando habla de ese dueño de la viña, pues se refiere directamente a Dios que es el dueño del lugar, ¿sí? La viña es Israel, es el pueblo de Israel, es una de las maneras características que se conocía al pueblo de Israel como una viña. Lo encontramos en Isaías, en Jeremías, incluso Oseas en el capítulo 10 nos presenta justamente esa alusión al pueblo como la viña, una viña plantada por Dios. El Salmo 80 también. Hay varios textos del Antiguo Testamento que nos ayudan a entender esa imagen, digamos así, esa figura de la viña como el lugar del pueblo, ¿sí? como representando al pueblo. Incluso en el templo de Herodes de Jerusalén, una vid grande de oro macizo se presentaba como en un sitio especial encima de la entrada del santuario. Justamente esas uvas, esa viña significaba el pueblo de Israel, estaba significando el pueblo. Hay unos elementos prácticamente muy gráficos aquí
que vale la pena entender, ¿sí? Y es descubrir ese esfuerzo, que nos habla el texto, la alegoría, ese esfuerzo, ese esmero y ese cuidado que tiene el dueño, en este caso Dios, por su viña. O sea, la puso ahí con mucho cuidado, la quiere, la ama y la está cuidando. Otro aspecto que nos presenta son los viñadores. Son aquellos a los que les arrienda, ¿sí? Es el pueblo, en cierta manera, es Israel, especialmente los dirigentes, aquellos que son encargados de la dirección de una comunidad, dirigentes espirituales, son los principales cultivadores de esa viña. Esos son aquellos a los que se les arrienda. Los siervos que son enviados a recoger frutos, justamente los podemos identificar con los profetas. De hecho, textos bíblicos como Mateo 23, 29, 38, la misma carta a los Hechos de los Apóstoles, el libro a los Hebreos, todos ellos hablan en cierta manera en este sentido. ¿A quién se refiere el texto cuando habla de esos siervos asesinos? En el caso del Hijo, con claridad podemos decir que se trataría de Jesús, pero cuando se habla de los enviados, ¿a quién se refiere? Entonces debemos pensar un poco en Elías, por ejemplo, que fue injuriado por Jezabel. Sabemos las persecuciones a muerte que le puso Jezabel a Elías. Claro que Elías también fue un gran profeta, un profeta fuerte que quería centrar al pueblo en su verdadera fe, y entonces eso hizo que Jezabel lo odiara con todas sus fuerzas. Algo muy parecido, casi esa alegoría la pudiéramos transportar al día de hoy, pues perfectamente, y pienso que casa. Isaías, según algunas tradiciones que no son nuestras de la Biblia, sino de los judíos, él fue cortado con una sierra, por ejemplo. El profeta Jeremías en Egipto lo mataron a pedradas. Miqueas terminó en la cárcel. Acab, lo mismo fue, él mismo fue el que terminó llevándolo a la cárcel. Zacarías, que fue agarrado a piedra también por orden de Joás, del rey. Y no hablemos ni siquiera de Bautista, Juan el Bautista, de quien tenemos mucha más memoria, de toda la suerte que tuvo él a cargo de Herodes Antipas, que lo mató, que lo decapitó simplemente por darle gusto a Herodías, a su mujer o a su amante, podríamos decir más bien. La misma suerte que corrió Jesucristo y los apóstoles, perseguidos, prácticamente los apóstoles, casi todos, si no fueron martirizados o asesinados, digamos así, fueron en cierta manera torturados, ¿sí? Es toda la realidad de aquellos, y lógico, cuando se habla del hijo, el heredero, pues está refiriéndose a Jesús. El dueño que viene a arrendar la viña se fue a otro país, es Dios, es el mismo Dios porque es el mismo dueño. Igual aquí esta historia nos narra que se fue, es una manera de darle un poco de diálogo a la historia, ¿verdad? Pero pues no tiene, digamos, un significado específico este hecho de que se haya ido, es para darle diálogo a la historia. Esos maltratadores, esos viñadores homicidas, son los dirigentes, la conducta del pueblo de Israel contra los profetas, contra los enviados de Dios. Esto nos hace ver el estado en que Israel se encontraba, ¿verdad?, ante la santidad. Los profetas buscaban que el pueblo diera fruto, estaban tratando de pedir el fruto del pueblo, y estos pues no daban nada y simplemente se injuriaban, se sentían enojados y terminaron asesinando a los profetas. Es una cosa que pasó y sigue pasando. El fruto que van a buscar y alentar es la progresiva fructificación religiosa y moral de Israel para irse así preparando a recibir el Mesías. Ese es el fruto que se está buscando. Esa actitud del dueño de Dios, que envía constantemente nuevos mensajeros para ver el rendimiento de su viña, para tomar cuenta de lo que está pasando, nos habla de una cosa muy concreta, y es la paciencia de Dios. Dios que es paciente. Igual esto nos invita a pensar que todo en este mundo se desenvuelve bajo la voluntad de Dios, y que Dios nos pide cuentas de aquellas cosas que nos dejó a cargo, ya que nos puso a cargo de la viña, digamos así. El dueño envía a su hijo, es una manera específica como quiere decirnos, ok, estoy dispuesto incluso a que mi heredero, el heredero de la promesa, el heredero del Mesías, digamos así, vaya él mismo a pedir ese fruto.
Por eso envía a su Hijo de últimos. De una manera general, lo que vemos aquí es que su Hijo, al ser Hijo, es de la misma naturaleza del Padre, ¿verdad? O sea, también sería Dios. Bueno, los textos bíblicos de eso nos aclaran muchísimo. Los viñadores de los que nos habla son esa gente, esas autoridades que terminaron matándolos, y se terminaron dejando envolver y matando al Hijo de Dios, matando al Hijo del viñador. Pienso que en general esto cubre la mayoría de las circunstancias. Ya vale la pena en este tiempo y en el ambiente de la Cuaresma que estamos viviendo entender todo lo que fue el sufrimiento de Cristo, especialmente los viernes cuando vivimos los Via Crucis. Pensemos en eso, en ese sufrimiento, en esa muerte, esa manera como los viñadores terminaron matando al heredero, ¿sí? Ese momento de Cristo que sube al Calvario y que muere, tiene una referencia interesante ahí, porque en el texto bíblico que estamos reflexionando, sacan al hijo de la viña y lo matan afuera. Cristo es condenado dentro de Jerusalén, dentro de los muros, y lo matan afuera. La muerte de Cristo sucedió en el Calvario, en aquel monte que quedaba en las afueras de Jerusalén, en el Jerusalén de aquel tiempo, porque después Jerusalén amplió sus muros, pero en aquel tiempo estamos hablando de una construcción que fue dirigida o regentada por Agripa I, y que en ese tiempo pues el Calvario quedaba fuera de la ciudad, ¿verdad? Ese castigo que se anuncia a los viñadores, al Israel, en esta, digamos, tiene una doble significación. De una manera, la suerte que van a correr esos malhechores, es decir, un anuncio de ese cumplimiento de Cristo, ¿sí? de la profecía acerca de Cristo, de que Él va a terminar muriendo, digamos así. Y lo otro de que se arrendará la viña a otros labradores que den fruto a su tiempo, pienso que nos ayuda a entender también la suerte que corrió el pueblo de Israel. Cuando el pueblo no fue capaz de responder y reconocer al Mesías, el Señor le termina entregándole esa viña a aquel que sí puede seguir y dar fruto, espera que sí dé fruto. En este texto de los viñadores homicidas se nos relata cómo estos habían arrendado la viña. Cuando llega el tiempo de dar cuentas, golpean y matan a los enviados, incluso en algún punto terminan matando a su hijo. La parábola termina hablándonos de las circunstancias y lo que hace aquel dueño con los homicidas y cómo le arrienda la viña a otros para que hagan lo correcto con ella, ¿sí? Esto nos muestra cómo ese liderazgo del reino de Dios que le pertenecía a los judíos le será quitado. Oficialmente era de ellos y se le quita para dárselo a un pueblo nuevo que dé frutos. Por eso las palabras de Jesús enfurecieron a los sacerdotes y fariseos. Se sintieron claramente señalados, se dieron cuenta que lo que se estaba diciendo en esta parábola era directamente para ellos, sin ningún tipo de dudas. Esa alegoría era demasiado clara, ¿sí? Jesús, si miramos la historia de todo el Antiguo Testamento, incluso incluido el mismo Jesús, los enviados de Dios quisieron hacer una sociedad distinta, quisieron que se diera una sociedad distinta, fueron condenados a muerte. Esto mismo era lo que estaba tratando de hacer ya con Jesús la oficialidad judía. O sea, los judíos querían matarlo porque él quería instaurar un orden completamente distinto, un nuevo orden. Aquí las palabras de condenación tan claras de Jesús, ¿verdad? Cuando le condenan a él. El planteamiento de Jesús era grave. Y es un punto también que nos debe a nosotros pensar, debe llevar a pensar, ¿sí? Pertenecer a un grupo, a un conglomerado, a un asociativo, no es simplemente alcahuetear las injusticias que hay dentro de él, ¿sí? Pienso que es una de las cosas que debemos tener claras. Si ya no hay un contenido de justicia, pues Dios no va a garantizar fidelidad y nosotros no deberíamos adherirnos a eso. Eso aplica a la iglesia, ¿sí? Como católicos. Si dejamos de dar fruto de justicia, la viña nos será quitada. Será dada a otros que demos frutos, que den frutos. No podemos contemporizar con el pecado para quedar bien con aquella
gente que nos dice es que la iglesia tiene que estar en avanzada y tiene que vivir los tiempos nuevos. Siempre la iglesia ha sido la que muestra la otra cara de las cosas. Cuando no lo ha hecho, termina convirtiendo los peores errores. No podemos contemporizar con el pecado y la muerte. Esas ideas progres han empezado a hacerle guiños a la iglesia hoy, pero esto no es nada nuevo. Desde el comienzo de la vida de la iglesia han estado merodeando como león rugiente buscando cómo devorarla, ¿sí? A eso se le llama herejías, entre otras cosas, ¿verdad? Pero son maneras como se quiere horadar el centro de la fe, sacar del sentido real de la esencia, digamos así, del cristianismo. Contemplemos este texto en clave de la historia del pueblo de Israel, pero adentrémonos en él como uno de los personajes. ¿Soy uno que recibe en arriendo la viña? ¿Cómo le estoy pagando al dueño? ¿Qué fruto le estoy cultivando y entregando? ¿Cada cuánto estoy entregándole cuentas a Dios del producido? ¿O acaso soy uno de esos maltratadores de enviados? ¿Soy uno de los mensajeros del dueño quizá? ¿Cómo doy mi mensaje? ¿Cuánta violencia en mi contra debo aceptar o he aceptado justamente por el nombre de Cristo? Meditemos un poco en estos aspectos que nos pueden ayudar a vivir este tiempo como un tiempo de preparación a la Pascua. Señor, que con esta palabra nos interpelas hoy, nos pones delante de una autocrítica acerca de quiénes somos, de cómo recibimos todos los dones de ti y cómo estamos dándolos de nuevo a ti. Te damos gracias primero que todo por tu generosidad de poner una viña para tus hijos. Pero te pedimos que nos ayudes a tener claridad de espíritu y discernimiento para descubrir en qué momento estamos equivocándonos, en qué momento estamos olvidando darte los resultados de los esfuerzos, entregarte los frutos del trabajo. Bendícenos, Señor. Si somos esos viñadores asesinos, ayúdanos a sacar esa vida de maldad de nuestra viña, de nuestra propia existencia. Pero si somos aquellos mensajeros, ayúdanos a ser firmes en el mensaje que tú, Señor, pones en nuestras manos. Bueno, gracias, apreciado pueblo de fe, por continuar con nuestras meditaciones, compartiéndolas. No olviden dejar un comentario de vez en cuando, vale la pena. Eso ayuda a la interacción con otros internautas y hace que pues, de pronto más personas miren los videos. Igual está bien, por 1 o 2 personas que los miren, es maravilloso compartir con ustedes este material. Deseándoles una jornada llena de bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.